Bien, vamos a introducirnos en el 28º encuentro con el Evangelio de Lucas, la Transfiguración, capítulo 9, versículos 28 al 36. Nos habíamos preguntado qué significa esta transfiguración para nosotros, qué es y si es comparable con el tema del bautismo y de la anunciación a María. El episodio de la Transfiguración, Lucas dice que sucede una semana más tarde después de la confesión de Pedro, y tuvo lugar sobre un monte, al cual Jesús sube a orar. El solo hecho de comenzar intentando identificar el monte al que Jesús sube con los discípulos implica tomar una postura respecto a este episodio, porque la gloria del Tabor es el anticipo de las realidades escatológicas, de la vida futura, de la resurrección, de la transformadora segunda venida de Cristo, la parusía. Jesús sube al monte con el propósito de orar en un lugar retirado, como tenía por costumbre. A veces lo hacía solo, otras veces acompañados, como en este caso, y en Getsemaní, llevando a algunos de sus discípulos, y siempre nombra a tres, Pedro, Santiago y Juan, porque eran los que normalmente elegía para que fueran testigos de algunos de los hechos más notables que sucedían con él. El milagro tiene que haber sucedido a la noche o al principio de la noche, ya que Lucas dice que los discípulos tenían sueño. Y el relato de lo ocurrido lo tenemos obviamente por los apóstoles, ya que Pedro lo enseña en sus catequesis, como lo vemos que hace alusión de este hecho en la segunda de sus epístolas. Y al parecer la transfiguración, afecta principalmente el rostro de Jesús, que es lo que destaca Lucas. Su rostro se cambió de aspecto e incluso sus ropas se hicieron de una blancura fulgurante. Mateo expresa que este fenómeno con una palabra griega muy especial, metamorfose, que significa transformar, y que en teología se tradujo como transfiguración, y que esto fue efecto de la luz, pero de una luz que emanaba del interior de Jesús. Lucas dice con toda claridad que los apóstoles vieron la gloria de Dios, la gloria de Cristo, e indudablemente el evangelista tiene en mente la expresión veterotestamentaria de la gloria de Yahvé. Y su gloria alude a su poder divino, a su resplandor divino, a un destello de su divinidad. Y a esto se refiere San Juan en el prólogo de su Evangelio: hemos visto su gloria. La gloria como unigénito del Padre. Fue entonces una manifestación exterior y materializada de la gloria divina para que pudiera ser percibida por los apóstoles. No es la visión de la divinidad ni la esencia divina, que no puede ser percibida con los ojos humanos. Y al mismo tiempo deja ver a dos personajes revestidos de gloria y hablando con Jesús. Son Moisés y Elías, y evidentemente representan en sus personas a la ley y a los profetas, y porque hablaban de la salida de Jesús que se iba a cumplir en Jerusalén, es decir, la pasión y muerte, la salida de este mundo. No deja de ser significativo que lleve consigo a los mismos apóstoles ante quienes se iba a mostrar en Getsemaní transfigurado, pero al revés, ya no como Dios, sino encarnando toda la debilidad del hombre, triste, temeroso, en agonía, ante el gran peso del dolor y de la muerte que iba a sufrir en poco tiempo. Ante esta circunstancia, esta transfiguración, Pedro dice a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí, vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías.
Y el evangelista aclara que Pedro no sabía lo que decía, estaba en un trance, estaba fuera de sí y no llegaba a hacerse realmente cargo de lo que estaba contemplando. Sus palabras evidencian el arrebato anímico y probablemente la dulzura que experimenta ante estas circunstancias. Y por eso no quería que esto terminara, que continuara. Los tres discípulos también observan después de la desaparición de Moisés y Elías que una nube los cubre, y no solo a Jesús, sino también a ellos, a los apóstoles. Y nuevamente aquí tenemos algo que evoca el Antiguo Testamento. Es el descenso de la nube luminosa que significaba durante el tiempo del Éxodo la presencia de Dios en la tienda del arca. El verbo utilizado significa arrojar sombra, envolver en sombra y también en un resplandor brillante. Y designa la acción divina que desciende, protege y actúa. Es el mismo verbo que usa el ángel cuando le dice a la Virgen: el Espíritu Santo te cubrirá con tu sombra, con su sombra. Esto es en el momento de la encarnación. Por lo tanto, Dios los envuelve. Y por eso los apóstoles sienten miedo, es decir, un temor que provenía del percibir la presencia divina. Y de hecho oyen la voz del Padre que proclama: este es mi Hijo, el elegido. Otros evangelistas, Mateo y Marcos, ponen en vez del elegido el amado, término utilizado durante el relato del bautismo en el Jordán. Pero la palabra usada por Lucas también tiene algo particular, es decir, seleccionar, escoger. Esto es uno de los títulos de la tradición judía que se le daba al Mesías. Subraya además la filiación divina de Cristo y por eso la voz paterna ordena que lo escuchen, es decir, que lo obedezcan, que le hagan caso. Y después de esto volvieron a ver a Jesús solo. Ellos, dice Lucas, no contaron a nadie en aquellos días lo que habían vivido. Mateo y Marcos dicen que Jesús les ordenó no hablar de esto hasta después de la resurrección. Por eso, cuando nos preguntamos qué significa esta transfiguración para nosotros, debemos preguntarnos qué es lo que nos sucede cuando estamos en presencia del Santísimo, cuando vamos a comulgar, cuando nos arrodillamos ante el sagrario, cuando en nuestras casas nos disponemos a orar y nos ponemos en presencia de Dios y lo hacemos no solo con reverencia, sino también con entrega. ¿No sucede que también vemos algo diferente que nos invade? A los discípulos los envuelve una nube que es resplandeciente y les habla. A María lo envolvió una nube porque el ángel le había anunciado que una sombra iba a venir sobre ella e iba a engendrar al Hijo del Altísimo. Y la sombra generalmente es un obstáculo entre la luz y uno. Y acá tenemos también en el bautismo en el río Jordán la aparición de la paloma y una voz que sale del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Es decir, estas tres circunstancias, el nacimiento, el inicio de la predicación y el anuncio de la pasión, porque acá se está haciendo un anuncio de la pasión, son vínculos que unen estos tres textos de una forma singular. Por eso les invito a que lo vuelvan a leer, a meditar, a profundizar y si es necesario, busquen los textos del anuncio del ángel a María en Lucas y el bautismo en el río Jordán. Y entonces van a descubrir una profundidad en el texto que antes quizá no tenía. Bueno, espero que esto los ayude también a
meditar este texto de Lucas en el 28º encuentro, capítulo 9, versículos 28 al 36. Que tengan un buen día.